Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos de Bebemundo. Por favor, me encantaría saber si nos escuchan y nos ven bien. Les doy la bienvenida a este conversatorio. Les saluda Caro Yaguno. Soy la mediadora de este grupo, comunicadora social. Y bueno, estamos en este conversatorio de la Semana del Parto Respetado con algunas de las asesoras y las personas que nos ayudan en los grupos de apoyo de Bebemundo, que ustedes lo deben conocer. Entonces, bueno, ahorita algunas personas se están uniendo y quería ver si es que nos digan si se escucha bien. Si se escucha todo bien, por favor, alguien que me dé un like o algún comentario de que se ve bien. Bueno, les presento a las personas con las que estamos y quiero leer un poquito sobre ellas para que ustedes las conozcan un poco más. Estamos con, como les dije, las asesoras de nuestros grupos de apoyo, que son las mujeres que un poco sostienen a estas tribus de mujeres y les dan toda la información, todos sus saberes en las temáticas que estamos un poco llevando en estos días durante la cuarentena. Nos dicen que súper bien, saludos desde Cuenca. Entonces, saludos Cuenca, saludos a todo el país. Gracias por unirse. Vamos a esperar también que se unan un poco más mientras yo les cuento sobre ellas. Si es que alguna cosa cambia, me van avisando. Y bueno, quiero saludarlas a todas y primero como contarles un poco sobre cada una de ellas. Les cuento y les presento a Thais Brandao, que está arriba, a la izquierda, o bueno, no sé cómo la ven, quizás la ven a la derecha, pero Thais Brandao, si quiere, saluda. Ella es psicóloga especialista en perinatalidad, es madre, es dula, es instructora de yoga, es investigadora de temas de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, Thais. Luego les presento a Pao, que está abajo, de amarillo. Pao es diplomada en salud primal, especialista que abarca las condiciones y necesidades del periodo de gestación, parto y posparto. Es dula, es decir, acompañante de parto y posparto. Es instructora de la técnica y saberes del parir en movimiento. Es educadora prenatal, asesora en lactancia materna y terapeuta holística. Y ha dedicado sus conocimientos y experiencia al servicio de mujeres, bebés y familias desde ya 6 años. Por último, pero no menos importante, Majo Silva, que es madre de 5 hijos alimentados con seno materno, introducidos a los alimentos con baby led weaning, una técnica que deben haber conocido en estos días que hicimos varios Facebook Live sobre el tema. También educados con paciencia y confianza en su propio proceso y en sus habilidades. Hace lactancia en tándem con su penúltimo y su último hijo, y es médico de profesión, formada en Edulacta España como asesora de lactancia y formándose de partera profesional en Mayéutica, Argentina. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todas. Estaban silenciadas, pero ahora, por favor, quítense el silencio. Les agradezco un montón por estar aquí. Pau, bienvenida. Por favor, nos das un saludo. Hola a todas, bienvenidas. Un gusto compartir este espacio con mis queridas amigas Thais, Majo. Gracias, Caro, por el movimiento que se está generando desde Bebemundo. Así es que estamos aquí para compartir hoy un poco de información con ustedes, con mucho cariño y con mucha confianza en que todo lo que estamos construyendo va a pronto poder evidenciarse cada vez más en la vivencia de las mujeres y de los bebés. Gracias, Pau, querida. Un poco para seguirles dando tiempo que se conecten, por favor, si nos saludas, Thais. Gusto poder estar aquí y ahí, porque estoy en Brasil ahora mismo, pero siento que en este momento es un gran abrazo a Ecuador y participar de este encuentro con estas mujeres tan poderosas y creo que realmente estamos haciendo algo bonito y transformador en este momento de pausa, de reflexión, de límites. Es un momento de ver cómo podemos ajustar encuentros, saberes y haceres. Y creo que estamos haciendo. Gracias por hacer parte de eso. Gracias a ti. Majo, querida. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todas. Gracias, Caro, por este encuentro, por estar con estas 3 mujeres maravillosas. Desde el punto de vista de la lactancia, veo que siempre es importante hacer una tribu y hablar entre mujeres que estamos lactando, porque la imagen que nos han puesto de la lactancia está tan lejos de la realidad que las mujeres no la conocen y cuando les toca vivirla están creyendo que están locas o que algo mal les está pasando, cuando en realidad
es lo normal lo que están viviendo. Entonces, poder estar en un grupo en donde todas se conectan y todas pueden exponer sus dudas, sus necesidades, hace que la lactancia se fortalezca y cambie la forma de ver del mundo con respecto a la lactancia. Entonces, gracias por este espacio, por haber armado los grupos de Bebemundo, y ahora que podemos hablar del parto, me parece maravilloso. Gracias a ustedes, justo Majo. Bueno, esta semana todas han hecho como un montón de movimiento con el tema de la semana del parto respetado. Y justo quiero empezar un poco hablando sobre eso, como un poco a diferenciar por qué tenemos que hablar del parto respetado. La Majo hizo alguna publicación en la que decía como solo debería ser parto, ¿por qué tenemos que tener que poner como un énfasis en que tiene que ser respetado? ¿Qué nos dices, Pau? ¿Por qué crees que esto es necesario hablar? Bueno, creo que indudablemente es necesario y que también tristemente sigue siendo necesario, ¿no? En el sentido de que todavía hay muchas circunstancias para la mayoría de las mujeres en las cuales no se respetan los procesos fisiológicos del parto de la mujer, de este bebé, de esta bebé que sabe cómo nacer, ¿no? Entonces es importante que podamos traer poder visibilizar cuáles son las problemáticas más comunes a las que nos enfrentamos, que además son muy complejas, ¿no? Porque tienen que ver siempre con, digo yo, el proceso propio de las mujeres, de cómo nos posibilita la vida, la familia, la sociedad, las políticas públicas, ¿no? Todo el sistema, cómo nos construyen estos roles de mujeres y desde ahí cómo nos relacionamos con nuestros procesos naturales, hablando desde lo biológico, pero también con toda la implicación que tiene la expresión de lo biológico en nuestra existencia psíquica, emocional, ¿no? Y desde ahí se construye también concepto de la maternidad, de la gestación, de nuestras posibilidades para parir, y después también lo que digo, más complejo aún y más largo y finito, digo, es la maternidad, ¿no? Entonces, es importante, creo, que podamos juntarnos, seguirnos juntando siempre, generar estos espacios de reflexión, de cuestionamiento, de propuestas también, para construir unas nuevas formas de concebirnos a nosotras mismas, conocer qué alternativas hay, porque hay muchas. El sistema un poco lo que ha hecho es como un adoctrinamiento, ¿no? En torno a estas vivencias tan nuestras que no responden a lo que nosotros necesitamos. Entonces, replantear nuevas formas y poder movilizarnos para empezar a cambiar las cosas de acuerdo a lo que vamos sintiendo, necesitando, desde un tema tan básico como los propios derechos, ¿no? Uh-huh. Majo, querida, ¿qué es lo que podrías decir como esto es un parto no respetado? O sea, este tipo de parto es un parto no respetado. ¿Cómo se lo puede diferenciar? ¿Cómo las mujeres pueden decir, este parto no fue respetado para mí o para el bebé? A ver, no, creo que no hay un, dos, tres puntos que tú puedes decir esto, check, check, check. Porque para que sea respetado es que se respeten los deseos de la mujer. Ahora, la mujer tiene que saber qué es lo que está deseando. Y a veces estamos tan sometidas al patriarcado que creemos que lo que nos están diciendo que hay que hacer es lo que se debe hacer y eso es lo normal. Pero básicamente yo creo que es cuando tú te estás sintiendo vulnerada, tú no te estás sintiendo escuchada, tú no estás sintiendo que eres la protagonista de ese día tan especial, cuando tú sientes que algo está mal, que algo te da un mal sabor y que adentro de ti algo se ha vulnerado o no se te ha respetado, cuando te sientes violentada, destruida, cuando no has podido gozar de tu parto, no hablo de no sentir dolor, pero cuando has sentido que no has gozado, que no has disfrutado, que no has llegado en ese parto a la plenitud, que cuando crees que tu parto ha sido una historia de terror, algo que mejor no comparto, cuando he sentido ganas de llorar porque al atravesar este parto no me he sentido en plenitud, no me he sentido una diosa, no me he sentido al máximo de mi expresión. Creo que ahí es cuando puedes decir algo no está bien
y mi parto no lo disfruté. Creo Ujú. que más o menos así. Ujú. Thais, esto de que dice Majo del decirlo, que no quisiera decirlo porque me afecta o como fue algo de terror, como dice Majo, algo que no quiero compartir. ¿Por qué se necesita hablar? ¿Por qué se necesita hablar del parto respetado o de las veces que algunas mujeres no pudieron tener este tipo de parto respetado? Es muy cierto eso. Primero quería aclarar que para mí la diferencia, el opuesto del parto respetado, tiene un nombre y se llama violencia obstétrica. Y es importante traer este punto que dijo Pau de los derechos de las mujeres. Este parto, esta vivencia que Majo dice, ¿qué percepción tengo cuando salgo de mi parto, no? Porque muchas veces el parto ha sido así, pero tengo una percepción distinta de lo que ha sido. Entonces, lo que vemos viendo es que mujeres están acostumbradas a un tipo de trato que lo normalizaron como normal. Entonces, y no es un trato respetado, no es un trato digno. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, cuando ponemos, mira, esto es cuando esta mujer cuenta su parto y lo podemos ver que algo ahí no está bien, no fue digno, no fue respetado, y nombramos exactamente lo que ha pasado, a quitar este derecho de la mujer de vivir un parto libre, pleno. Entonces, ella se da cuenta de que ella, sus amigas o sus madres han vivido algo que no hubiera gustado vivir. Se le ha retirado la posibilidad de vivir algo pleno, gozoso, entero, de derecho. Entonces, el primer paso es contarlo. Realmente cuando una mujer puede contar su vivencia, y a veces esta vivencia cambia, después de 5 días yo cuento, luego un año cuento otra vez y es otra historia, luego 2 años cuento mi parto, es otra historia, luego quién estaba conmigo, si mi marido estaba o una dula, si esta persona también puede contar cómo fue para ella ver este parto, estas historias juntas se montan y esta mujer puede resignificar el parto. Y el parto es siempre posible ser resignificado a través de las historias y cambiado estas percepciones y sanado también. Recordar que una vivencia de parto no siempre condiciona un tipo de posparto. Hay mujeres que tienen partos maravillosos y pospartos profundos y que da trabajo. Hay mujeres que tienen partos súper fuertes y difíciles y tienen pospartos de otra manera, pero hay mucho impacto en el parto y en el posparto. Entonces, contarlo es la primera forma de abrir y de sanar. Ujú. Bueno, sí me parece como que me resuena todo lo que dices. Yo he tenido 2 partos y en el segundo parto como que fue un poco más empoderador de mi parte, pero hubo muchísimas cosas que lo que tú dices, yo no me acordaba y la dula me contaba o mi esposo me contaba y me decían, esto pasó. Y claro, eran cosas que uno está como en un trance mientras está pariendo que ni siquiera me acordaba y claro, algunos derechos que se vulneraron mientras yo estaba en este espacio en el que estás vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, hablamos, muchos de ustedes hablaron como de los derechos. ¿Cuáles serían los derechos de la mamá y el bebé a la hora del parto? Pau, ¿algunas ideas? Ya. Bueno, los derechos como que se podrían puntualizar un poco en base a cuál es el contexto del parto, en qué situación se da, que también hay que señalar que esto es aplicable en cualquier contexto, ¿no? Si bien tú tienes un parto hospitalario o un parto en casa, que claro, las condiciones de un parto hospitalario y un parto en casa son bien diferentes por todo lo que el contexto y el sistema, cómo funciona. Entonces, lo que tomaríamos en cuenta como ampliamente, pero que esto también tiene muchos matices, podría ser, por ejemplo, en lo que se respecta a la mamá, la posibilidad de, bueno, primero como punto de partida, siempre tener un trato que sea respetuoso, sea digno de su individualidad también, que eso es algo muy difícil a veces de lograr en la atención en salud, ¿no? Como que el profesional pueda reconocerte en tu individualidad, que no te vea como
un caso más, una paciente además, ¿no? Porque la paciente no es un ser activo. Las mujeres en parto somos activas, somos las protagonistas. Entonces, que ese protagonismo sea reconocido y desde ahí se pueda inclusive ofertar el servicio, ¿no? De decir, bueno, la particularidad en esta mujer en este momento, ¿qué es lo que puede de verdad funcionar para ti? No lo que funciona para todas, lo que se cree, sino esta individualidad. Pero Y entonces, ¿quieres decir como que los derechos ahí cambian? ¿O hay como no, una... los derechos, cuando hablamos de respeto y dignidad, es para todos, pero hay una particularidad de las parturientas cuando hablamos en el contexto del hospitalario, ¿no? Que esa no es una persona que está enferma, que no viene a recibir una atención médica porque tiene una patología, es una mujer que viene a poder transitar un proceso que es natural. Entonces, en ese sentido, también siempre va a tener las particularidades de todo lo que el ser de la mujer está expresando. Entonces, no podemos hablar de dignidad y respeto sin que esas particularidades sean tomadas en cuenta, ¿no? Porque eso también lleva a, por ejemplo, evitar procedimientos de rutina. Si es que se puede un profesional parar frente a ti y sentir, hay una cosa importante también que es, no se puede alejar nunca de la experiencia de parto y es el sentir, ¿no? Ir a observar, estar presente, conectar con lo que está pasando para ver cuáles son las mejores probabilidades, ¿no? Permitirle a la mujer que exprese y que haga el ejercicio de lo que vaya sintiendo. Entonces, eso sería como un punto bien, bien importante. De ahí también, por ejemplo, en lo práctico se habla mucho también de la importancia de contar con un acompañante de tu elección. Puede ser la pareja, puede ser un familiar, una amiga, una dula, una persona que a la mujer le dé una contención afectiva, porque sabemos además que los mecanismos del parto se mueven desde todos los afectos, ¿no? Desde la oxitocina fluye en este sentir de seguridad, de contención, de cuidado, de amor, de respeto. Entonces, hay un rol importante que cumple ahí una persona que le dé este apoyo, esta presencia a la mujer, que además tiene una incidencia pues en la experiencia, en la posibilidad de justamente tener un buen ritmo, ¿no? Que la experiencia vaya fluyendo, el proceso. Entonces, eso serían como otro aspecto importante. Si bien la intimidad es un aspecto indispensable para también poder que la mujer haga este viaje hacia el interior y que pueda embarcarse en el parto, en la intimidad, dentro de la intimidad, estamos hablando siempre como de los otros muy hacia afuera, ¿no? Sobre todo en un hospital que no haya mucha gente, que a veces se siente inclusive como una audiencia, que hay como 8 o 7 personas y dices, no son necesarias, ¿por qué hay tanta gente aquí, no? O que las personas, las enfermeras entran a tu sala de partos, entran y salen los doctores y tú sin nada de privacidad. Claro, inclusive en ese entrar y salir también hay maneras, ¿no? Porque si es que es necesario hacer algo de verdad, hay muchas maneras de hacerlo. Y siempre debería estar centrada en lo que se observa que la mujer está viviendo en ese momento. Como por ejemplo que vengan a querer ponerte una vía, digamos, si tú estás en plena contracción. O sea, decir, a ver, ¿dónde está ahí el respeto? No algo tan sencillo como eso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el acompañante también es un guardián, ¿no? Que protege la experiencia de la mujer desde este entorno que viene a tratar de imponer cosas. Es indispensable también, creo, hablar de los procedimientos, o sea, que la mujer, y en ese sentido es una responsabilidad de las mujeres, no de nadie más, como, bueno, es una responsabilidad compartida, pero que viene también desde este fortalecimiento de nosotras mismas de informarnos, ¿no? De poder entender qué es lo que vamos a transitar, porque desde ese entendimiento entonces nosotros vamos a tener otro posicionamiento. Vamos a estar seguras, confiadas, sentir que lo que nos pasa no es algo que nos asusta, ¿no? Que es una emergencia, sino decir, ah, sí, así es el parto, ¿no? Y desde ahí, digamos, la corresponsabilidad vendría también, o sea, pensado además desde, digamos, lo público, porque lo público abarca la mayoría de las mujeres. Es como que haya de verdad sistemas que te provean esta información, que sea además de información objetiva, ¿no? Y no solo es información, sino como dice la Majo y la Thais, es la vivencia, ¿no? La vivencia, y en ese sentido es súper importante que haya espacios en los cuales poder compartirnos y compartir estas historias que nos van a nutrir, a informar, a empoderar y también a consolar. Entonces,
es como bien complejo todo lo que se debería tejer en torno a estas experiencias. Pero claro, la información es importante porque tú vas a poder decidir, vas a entender si alguien te sugiere una intervención, un procedimiento, decir, bueno, a ver, esto sé que implica, entiendo más o menos de qué se trata y poder decir, bueno, hagámoslo, ¿no? O decir, no, 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 prefiero no hacerlo, o decir, voy a esperar 2 horas para ver, voy a ver qué pasa, ¿no? Desde ahí ya estás en otro lugar, ya estás apropiada de esta experiencia tuya y de tu bebé. Creo que algo importante también es hablar como que podamos decidir en dónde, con quién, ¿no? Cómo queremos dar a luz, en el cómo es inmenso, ¿no? El cómo quiero parir. Y el cómo, sobre todo, está siempre muy mediado por con quién voy a recibir este bebé, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales? Entonces, informarnos sobre las alternativas que hay, porque hay alternativas. Y como tú decías, como buscar lo que nos resuene. Si algo no nos hace sentido, no nos convence sobre una oferta, decir, voy a ver otra alternativa. Creo que eso un poco puede ser en breves, en rasgos amplios. Majo, querida, ¿cómo, cómo, qué les recomendarías a una mujer gestante para tener un parto respetado? O sea, ¿qué le recomendarías hacer o qué le recomendarías leer, seguir? ¿Cómo lo ves? Saber que el parto es la culminación del acto sexual. Entonces, así como empezó, así como tuve mi relación sexual para gestar un bebé, ¿cómo quiero yo terminar? Eh, ¿Cómo me gustan a mí? ¿Cómo se hace mi relación sexual intensa? ¿Cómo llego a ese orgasmo o plenitud de esa relación sexual? Entonces, así lo traspolo a mi parto, porque es la culminación. Entonces me gustaría estar, que todo el mundo me vea, que abran y cierren la puerta, que me prendan las luces, que me desvistan cuando les da la gana, que me metan sondas, que, etcétera, etcétera. O me gustaría una cena romántica, poner velitas, un ambiente abrigado, que esté solo yo y mi pareja, que nadie venga y me toque el timbre, ni me abran la puerta, cómo quisiera que está la habitación, entonces, más o menos es un fantasear en eso y así voy, yo les recomiendo siempre escribir lo que les gusta, qué les gusta. Y luego viene también un poquito más allá de si quiero estar con mi propia ropa, si quiero comer, si quiero moverme. Y ya viene un poco de investigación también. ¿Para qué me sirve la vía que me quieren poner? ¿Me voy o no me voy a querer poner? ¿Para qué me sirve un enema que me quieren hacer? Investigar, ¿sirve o no sirve? No comer, ¿me sirve o no me sirve? No tomar líquidos, ¿me sirve o no me sirve? Cuando nace mi bebé, ¿quiero que le coja cualquiera o quiero ser yo la que le coja primero? ¿A dónde quiero que vaya mi bebé? ¿Quiero que se la lleven un rato a neonatos porque yo quiero dormir y descansar o quiero que se quede conmigo en mi pecho y que nadie me la retire? ¿Quiero que le den un biberón o no quiero que le den un biberón? Quiero darle seno materno exclusivo. Voy a necesitar que alguien me acompañe en el momento de la lactancia para que me indique cómo darle de lactar o no, no quiero que nadie esté, yo quiero intentar y hacerlo sola. Entonces es un escribir y poner en un papel las cosas que yo quiero y esto se llama el plan de parto. Y el plan de parto constituye un documento legal que puedes hacer firmar a la persona que te va a atender, a tu médico, a tu partera, a la enfermera que va a estar en el hospital, al servicio al cliente del hospital, se hace firmar el recibido que indica que están de acuerdo y ahí tienes lo que te ampara después, ¿no? De decir, vea, usted me vulneró, usted me dijo que esto sí lo iban a hacer y no lo hicieron y constituye un documento legal que es también un poco en cuanto a los derechos que hablaba antes Paola. Ese es un derecho que tenemos las mujeres. Entonces, más o menos así, no hay un plan de parto ideal, no hay un parto respetado ideal, porque así como hay variedad de mujeres, de culturas, hay partos. Así como vivimos, parimos. Entonces ya depende de cada mujer lo que para cada mujer
necesite o quiera el día de su parto. Pero saber que es tu parto y que ese día es un día especial, que ese día tiene que ser el mejor día de tu vida y que tú lo puedes un poco, te puedes plantear e ir más allá para tratar de lograrlo y unirte o hacer un equipo con las personas que te van a ayudar a llegar a ese lugar. A veces sí es muy idealista y a veces el parto no sale nada que ver con lo que tú quisiste o tú esperabas, pero estar abierta a eso, yo creo que mientras que puedes leer experiencias de partos de otras mujeres también, que te puede ayudar a saber que hay muchas formas de parir y muchas formas de recibir eso y que a la final yo creo que también un poco está en cuáles son los derechos de ese bebé, porque ese bebé tiene derecho a decidir cuándo quiere nacer, no que nadie le esté apurando y diciendo ya 40 semanas, ya tiene que nacer, ya está, ya es un bebé a término. Él tiene derecho a decidir cuándo nacer. Él también tiene derecho a estar con su madre, a recibir cuidados desde esa base segura que es su madre. Y también hay que pensar en que es otro ser, no es un recién nacido que no siente y no expresa nada, no es un ente, no es un muñeco, es un alma que ya ha venido al mundo y que merece mucho respeto y que ese momento en el que él está naciendo es un momento muy vulnerable y muy especial para esa vida que está llegando aquí a la tierra y que deberíamos honrar los profesionales que estamos o la gente que está ahí protegiendo ese lugar, ese momento del parto, deberíamos honrar a ese ser que está naciendo, que se merece respeto, que se merece darle su tiempo, que se merece amor, que no es cualquier cosa, no es un muñequito inanimado que no siente, no puede hablar y no puede reclamar, pero sí siente. Y él también se merece respeto y honrarle en ese momento de su vida. Qué hermoso lo que nos cuentan. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para leer un poco de los comentarios que nos están enviando. Sofi Benavides, te mandamos un saludo a las 4, te queremos mucho. Michu Paz Niño nos dice, muy buen tema, sí sería muy importante que en este proceso del parto se encuentre alguien de tu confianza para sentirte más tranquila, pero en muchos hospitales y clínicas no permiten el ingreso a otras personas, lo que decía Pau, lo que nos comentaba Thais también, que es súper importante alguien que acompañe. María Elena Ruiz dice, qué hermoso tema, digamos que antes se podía cumplir un parto más respetado, ahora con la pandemia, ¿cómo están haciendo los protocolos en el momento del parto? A eso vamos, mi siguiente pregunta era esa. Francisco Hernández nos dice, conocer nuestros derechos como parejas y padres frente a las instituciones de salud debería ser algo fundamental. Me atrevo a decir que parte de la educación sexual, de la educación sexual que se imparte desde la escuela y el colegio, incluso la universidad, todos deberíamos saber cómo nos deben tratar y exigir que se cumpla con todo el respaldo de la ley y de quienes formen parte del nacimiento de nuestros hijos. Un papá hablando sobre el tema. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, querida Thais. Bueno, podemos hablar del parto respetado y como dar todas estas recomendaciones divinas que nos ha dado Majo, como esto del plan de parto me parece como fundamental cuando alguien va a dar a luz y quiere como tener como algo muy estructurado y que los demás respeten eso, porque al momento del parto tú no estás como en posiciones de exigir ni de como ver que los derechos que tienes se te cumplan, estás en plenas contracciones, no puedes decir, y aún así muchas luchamos en ese momento. Pero, ¿qué pasa ahora con el COVID? Cuando hay como muchísimos elementos alrededor. El miedo, todo el control del sistema hospitalario que ha cambiado, ha mutado, ha sido como mucho más estricto. Tú estás ahorita en Brasil, les cuento, bueno, Thais está transmitiéndonos desde Brasil, pero nosotros en Ecuador y también en Brasil la situación ha sido como muy intensa con el tema. Creo que son los dos países que más fuerte lo han vivido en Latinoamérica. Entonces, como un poco, ¿cómo puedo lograr el parto respetado en estos momentos en los que la pandemia hace que más derechos se vulneren para la madre y para el bebé? ¿Tú qué opinas? Bueno, es una muy buena pregunta y voy a hablar un poco desde Brasil y ustedes me ayudan si hay algún protocolo que cambie en Ecuador. Okay. Primero quería contarles que para una mujer embarazada estar inminentemente cerca del parto en estos tiempos es difícil. Es un tiempo en que se incrementa el miedo, se incrementa el estrés,
se incrementa las dudas que ya son normales, ¿no? ¿Cómo va a ser mi parto? ¿O quién va a estar? Pero en el contexto de la pandemia es, ¿me van a dejar estar con la persona que yo elegí estar? ¿Me van a dejar el apego inmediato? Algo que ya era derecho, y muchas instituciones vulneran estos derechos que ya están eh, pues ya con tiempo de uso y de afianza. Muchas instituciones pues retiran esos derechos en este tiempo de estrés y de pandemia. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, desde hace un mes, las doulas están prohibidas de entrar en cualquier institución. Entonces, es muy grande. ¿Quién va a acompañarme? ¿Cierto? Me he preparado con una doula, una acompañante que es este guardián protector que dice la Paola, y ahora me toca estar con mi madre o con mi marido y prepararle para que él pueda asumir el rol de papá y el rol de dulo y el rol de... Es bien complicado. Y no sabemos si el padre puede entrar. A veces se niega la atención dependiendo de cómo la mamá, si la mamá es testada y hay síntomas para el COVID o no. O sea, estamos en un momento bien delicado en que para mí lo más importante es que esta mamá esté consciente y empoderada de su cuerpo primero, de sus derechos, de lo que ella puede hacer. Buscar información de cuáles son las instituciones más amigables para el proceso de parto, que están menos direccionadas a la pandemia y que están más concentradas en garantizar mínimamente estos derechos que ya están, que no hay ninguna contraindicación desde la Organización Mundial de la Salud, como es un acompañante, el, eh, el apego inmediato y la lactancia inmediata, que son derechos, que antes de la pandemia incluso este derecho era vulnerable en muchas instituciones. Entonces, garantizar que los derechos mínimos del parto sean mantenidos durante esta pandemia. Y se indica muy profundamente empezar la labor en casa y dejar que la labor evolucione lo más posible en casa para dejar llegar a la institución en el momento preciso. Incluso si estás preparada para un parto en casa, si lo has planteado, si tienes las herramientas y el equipo, pues es un momento también de visibilizar estos tipos de partos sanos, seguros y que se pueden hacer con equipos especializados. O sea, es un momento de replantear cosas dentro de una nube de mucho miedo, de muchas incertezas. El sistema de salud tiene miedo, las usuarias tienen más miedo, pero no dejar de llevar as convicciones de los derechos que hemos conseguido las mujeres, las que estamos pariendo. Y estos derechos no necesitan ser quitados en las instituciones en el medio de esta pandemia. Entonces, les cuento un poco qué es lo que se hace aquí con protocolo. Si hay alguna cosa que cambia en Ecuador, pues me ayuda. Genial. ¿Cómo, por ejemplo, en este sentido de lo que hablaba Thais, se puede lograr elegir un buen acompañante? O sea, elegir quizás una dula o un médico, o cómo entrenar, como decía Thais, al acompañante que es la pareja o la mamá o, no sé, una hermana. ¿Cómo puedes elegir al médico o a los acompañantes de parto para que, como un poco, que sea ese guardián que decías, Pau, en el parto respetado? Pau, cuéntanos. ¿Qué opinas? O sea, el punto de partida siempre va a ser que estés informada, ¿no? Informarse sobre un poco de qué se trata esto de parir, cuáles son las opciones, porque como hemos hablado, hay muchos de los procedimientos están tan normalizados que los asumimos nosotras mismas, a veces no nos cuestionamos como hay otras formas de hacer esto. Entonces, una manera importante si estás buscando tener una experiencia de parto respetado es informarte sobre las opciones para que tú puedas elegir y en base a esa elección, en este diseño que decía la Majo de que puede ser el plan de parto, buscar, a veces llegas y te encuentras con una persona que sientes que va a responder a lo que tú estás buscando como mujer, como familia, para tu bebé. Otras veces no, otras veces te toca y hacer una
toda una exploración. Hay redes también ahora, tanto en Brasil como en Perú, de las dulas, que creo que también tenemos un rol importante justamente en que uno de nuestros roles justamente es brindar la información, porque la decisión tiene que ser de la mujer, ¿no? En ese acompañamiento nosotros no vamos decidiendo nada, sino decimos, mira, estas son las alternativas, podemos orientar un poco y de ahí animarle a la mujer a que tome la decisión que le dé más paz, que además toda decisión tiene que ser respetable, ¿no? Inclusive mujeres que dicen, bueno, pues yo quiero la epidural, ¿no? O yo voy a hacer una cesárea, pero que esa decisión también tenga una comprensión de lo que implica para ella, para el bebé, en el momento del parto, en el posparto también, ¿no? Que acarrea. Y en ese sentido, como claro, lo que hablaba Thais de la experiencia del COVID en Ecuador ha sido similar, ¿no? Se ha prestado las condiciones también para que se vulneren lamentablemente más los derechos. Y eso es algo que también quiero señalar, es que muchos de los procedimientos que se hacen y medidas que se toman como protocolos hospitalarios y protocolos de los mismos médicos son procedimientos que no están recomendados. Y eso es lo que para mí es alarmante, como decir, este doctor le sugiere a la mujer que entonces programemos la cesárea porque por el COVID es lo más seguro, cuando esto está contraindicado, o sea, está contraindicado y voy a volver a decir, o sea, en base a la misma evidencia científica, las recomendaciones de los organismos de salud, ¿no? De las asociaciones de ginecología, pediatría, de las matronas, de las parteras. Entonces, por eso también es importante informarse, porque yo he conversado con muchas mujeres que están angustiadas porque les quieren no solo la cesárea, sino también vamos a inducir el parto. Pongamos la fecha y aquí te inducimos porque capaz el 4 de mayo se levanta el semáforo rojo, entonces va a haber un boom de gente. Entonces entras en esta paranoia también que es muy comprensible, que estamos todos atravesando y más aún la mujer gestante parturienta con todas las incertidumbres que en sí mismo ya trae el parto, ¿no? Entonces, hay que estar atentas e informarse porque eso te va a decir, a ver, pero ¿en dónde dice que es recomendable la cesárea o que me induzcan el parto para que dé a luz más rápido y esté menos tiempo en el hospital? Pues hay muchas medidas que se toman para prevenir eso y la inducción no es una vía recomendada, ¿no? Entonces, la información nos da esas posibilidades y en ese sentido, en el contexto del COVID también ha sido muy revelador poder ver también la inequidad que hay en la oferta de servicios, porque se ha evidenciado como las dificultades inmensas que han tenido las mujeres que son atendidas en el sistema público de salud, que además hay que señalar que son la mayoría de las mujeres en este país, en Ecuador al menos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algo tan importante como el acompañamiento, ¿no? Que antes del COVID ya era complejo, que a pesar de que está estipulada las guías de atención al parto, en la mayoría de lugares se seguía negando, ¿no? Este único acompañamiento, porque ni siquiera estoy hablando de la dula, estoy hablando de la pareja, de la mujer, del papá, del bebé, de la tía, de la abuela, de alguien que esté con ella. Entonces, se ha visto una diferencia, por ejemplo, en el sistema público ha sido las primeras 3 semanas, al menos 4 semanas del COVID, difícil acceder a este derecho, casi imposible, tanto para parto como para cesárea. En el privado sí ha sido más una alternativa que se ha podido ejecutar más. Entonces también como cuestionarnos de esto, yo digo como a nivel global, ¿no? O sea, que todas las luchas que hagamos sean pensadas en todas nosotras y poder exigir desde ahí, porque si no los abismos también son cada vez más enormes entre nosotras mismas. Y tener eso en mente, como cuáles son las posibilidades en los diferentes contextos y tratar de que la brecha se disminuya para la experiencia de las mujeres y de los bebés que llegan. Gracias, Pau. Por ejemplo, Majo, hemos hablado mucho de los acompañantes y claro, y que la madre debe informarse, pero, por ejemplo, qué le podríamos decir a la pareja o al acompañante o a la mamá? ¿Cómo puede involucrarse a que el parto que tenga su compañera sea respetado? Conocer primero la fisiología del parto, cómo es un parto, cómo es el embarazo, cuándo culmina el embarazo, cómo empieza el parto y cuál es la fisiología del parto.
cómo va a estar esa mujer en el momento del parto. Emocionalmente, ¿cómo va a estar ella? A lo mejor rechaza a su pareja, a lo mejor se pone enojada, o a lo mejor no, se pone mucho más romántica. Entonces ahí conocer cómo es lo normal, cómo es lo fisiológico, para que tanto la pareja como la mujer que está pariendo confíe en ella misma, en su cuerpo y en su proceso. El hombre tiene que sostener este espacio y este momento, y pienso que el hombre también está tan perdido porque no se ha conectado con lo femenino, no se ha conectado con su pareja, no se ha conectado con lo natural, con lo orgánico. Es que, no sé, el sistema, la cultura, el patriarcado, no sé, ha venido y ha roto esto y nos ha sometido a lo que ellos han dicho, y hemos perdido esa comunicación de yo mujer, quién soy, yo me reconozco a mí, yo sé cuándo mi cuerpo quiere qué, yo sé que quiero comer, yo sé que quiero dormir, yo sé o no sé. Y lo mismo le pasa al hombre. Entonces, este saber de qué es lo que está pasando y quién soy, cómo yo me siento internamente, porque el hombre va a tener que sostener ese momento. Y si el doctor viene y le dice, vea, su mujer se está demorando, el hombre ¿qué va a decir? Bueno, se está demorando. Entonces, despertar, comunicarse, unirse, confiar en el proceso, confiar en su mujer, confiar en el parto. Si el parto viene de millones de años atrás y la sociedad no se ha muerto y no ha colapsado, es más, estamos sobrepoblados. Entonces, poder confiar en eso para que cuando venga alguien y le diga, ¿sabe qué? Su mujer no se le abren las caderas. ¿Perdón? O sea, ¿cómo que no se le abren las caderas? Un ratito, y poder conversar con la esposa y animarle a su esposa para seguir adelante. Si es que el hombre confía en ella confía en ella también y confía en el proceso. Pero cuando el hombre se pone nervioso, cuando el hombre duda, cuando el hombre está con miedo, esa adrenalina pasa a su mujer, se para el parto, chao parto, se acabó todo. Entonces creo que ese poder comunicarte como pareja con esa esencia desde el ser masculino, el ser femenino, es lo que nos va a empoderar y nos va a encaminar por una nuevo camino hacia el parto. Ese poder ver al parto no como algo peligroso. Yo una vez conversando con un pariente medio lejano decía, yo no podía someterle a mi esposa al peligro del parto, así es que yo decidí hacer cesárea, y fueron 2 cesáreas, porque tiene miedo, o sea, porque alguien le ha dicho que el parto es peligroso. Entonces hay que romper esta mala creencia de que el parto es peligroso. El parto no es peligroso, y se ha hecho una publicidad gigante a la cesárea diciendo que la cesárea no es peligrosa, y es al contrario, la cesárea es 5 veces más peligrosa que un parto. Entonces, hay que cambiar todo esto desde la educación, pero yo creo que también es algo muy arraigado en nuestros genes, que ya no se puede romper tan fácil, porque inclusive hay niñas de 4 o 5 años que han sido nacidas en casa, que su mamá habla con ellas del parto natural, del parto en casa, de la fisiología del parto, y luego la niña a los 4 o 5 años juega que está embarazada y dice que se va al médico para que le saquen al bebé. Entonces, es algo creo que que está en nuestros genes y que hay que trabajarlo, y no es fácil. Y va a ser un trabajo bastante duro, porque es realmente caminar contracorriente. Qué importante, Majo, esto que nos dices. Súper importante el papel de no solamente la pareja, que puede ser como el acompañante, sino del hombre. Yo me acuerdo cuando di a luz a mi hija, mi dula, que le mando un beso a la Dani Jardín, muy grande, le hizo una clase entera solo para mi esposo. O sea, a mí me ignoraron durante esa clase y le hizo una clase solo para él. Y le explicó lo que tú dices, como esto es lo que va a pasar cuando la Caro empiece a parir. Va a empezar así, y las fases. Me acuerdo cuando yo estaba dando a luz, él ya sabía. O sea, este rato es el que no hay que decirle nada. Este rato es en el que podría comer. O este es el rato en el que podría tomar agua. Y era como que me adivinaba. Eso me hizo sentir como súper, súper tranquila. Así como, bueno, nadie me está presionando para que yo coma, o para que hable, o para que me agacho, me suba.
Y siento que es súper importante que esté el acompañante como muy empoderado, como decía la Pau, como el guardián, como decía la Majo y la Thais, como todo este poder de la persona que confía en la parturienta hace que ella también confíe en sí misma. Me acuerdo que yo sentía que ellos confiaban más en mí que yo misma, que la dula y mi marido confiaban ellos más en mí. Ellos estaban tan seguros de que lo iba a lograr que yo era como, si ellos están tan seguros, seguramente voy a poder. Y lo logré. Entonces siento que eso le da poder a la parturienta, como a la mamá gestante, le da poder, la confianza. Y Thais, quería como un poco meterme en el tema un poco más psicológico, con tu conocimiento. ¿Cuáles son estas implicaciones, tanto para mamá y para bebé, tanto físicas como psicológicas, de no vivir un parto respetado? Respiro profundo. Bueno, pues hay implicaciones, realmente hay implicaciones. La vivencia del parto es una vivencia que deja marcas psíquicas en la mujer. El parto es un evento fisiológico, pero también es un evento neuronal. Es un evento que tiene mucha memoria, una memoria muy inconsciente, que quedan grabadas ahí, que van saliendo con el tiempo. Entonces, un parto vivido de una manera plena, un parto poderoso, normalmente deja marcas psíquicas en esta puérpera de poder, de autonomía. Normalmente una mujer que tiene un parto poderoso se siente poderosa por un tiempo largo y si la sociedad le ayudara, pues hasta siempre, ¿no? Pero entonces, esta autonomía, este poder, esta confianza, mira, pude hacerlo, entonces puedo dar lactar, pude decir no, entonces puedo decir no por aquí, pude pedir, entonces puedo pedir. Estas experiencias positivas en el parto normalmente dejan una memoria positiva en el posparto y en la vida de la mujer, ya que el parto es realmente un evento trascendente en toda la historia reproductiva de una mujer. Y felizmente un parto no respetado también puede dejar secuelas y consecuencias que no son visibles, ¿no? Hay las visibles que son físicas, que son heridas, que son incontinencias, que son traumas físicos, miedo a volver a una actividad sexual, por ejemplo. Hay mujeres que fueron tratadas de una manera tan indelicada en su aparato genital y reproductor que tardan mucho a volver a desarrollar una libertad sexual, a encontrarse otra vez con sus genitales. Hay mujeres que tienen miedo de volver a dar a luz y que rechazan el embarazo. Entonces, hay traumas realmente que son grandes y otros que son más leves, como por ejemplo, mujeres que se sienten culpadas, ¿no? Fue mi culpa que no pude parir, fue mi culpa que no pude hacer, eso es terrible. La culpa es algo que dentro del patriarcado lo cargamos ya como ser mujeres, pero a maternidad te da una medalla más, una culpa más. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo luchando con, eso no es culpa mía, no es culpa mía que el bebé está llorando, no es culpa mía que el bebé está con frío, no es culpa mía que viene un viento. Esa es una lucha constante. Entonces, cuando sales del parto ya con esa sensación de culpa, es un trabajo más dentro del puerperio, que es una etapa tan profunda, es una crisis tan grande de desarrollo también, una crisis de sombras que van a la superficie. Otro sentimiento que puede venir es el de infantilización, ¿no? Mujeres que en el parto han sido tratadas con pequeñas, con minimidad, con mamacita, con no puedes, hable más bajito. Y son mujeres que se disminuyen, se sienten infantilizadas, emocionalmente se reducen, se sienten incapaces y eso puede seguir reverberando para el posparto. No puedo, entonces soy pequeña, no lograré. Mucha impotencia, mujeres que salen del parto con vergüenza. Tengo vergüenza porque no logré decirlo, o mi marido no me apoyó, o toda esta confusión puede quedar con memorias, o mujeres con rabia, tengo rabia del equipo médico, no puedo, no voy a volver más en el hospital, no creo más en el sistema de salud, y infelizmente, traumas más serios como
depresión postparto, una ansiedad postparto, crisis que pueden transformarse realmente en estados de enfermedades. Entonces, lo más importante es evitar este tipo de presión en el parto, este impacto, porque otra vez vuelvo a decir, no significa que una mujer que tuvo un mal parto va a tener un mal postparto, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de resignificar y afortunadamente esta resignificación es posible, esa sanación es posible. Sin embargo, la idea es evitar, es proteger a esta mujer. Y esta protección es tanto de un compañero, de una dula, de un sistema de salud, de toda la sociedad. Son varias capas de protección, de este empoderamiento de ella misma. Y que es muy cultural, ¿no? Esta idea de que la mujer puede hacerlo es muy cultural. Nosotros venimos desde niñas aprendiendo a siempre, no, ahora no, primero tu hermano, no rías tan alto, no ponga tus opiniones ahora, deje que hable primero tu papá, cierre las piernas, no te enseñe los brazos. El guardarse es una dificultad muy grande de liberarse y dejarse ser. Y eso probablemente repercute en el parto y en el posparto. Entonces, nuestra tarea es proteger. Y un factor de protección es el parto respetado. Y debemos realmente ser activistas de ello, como mujeres, como madres, como acompañantes, como sociedad. Y nos costará mucho todavía. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer una vez más los mensajes que nos han mandado. Nos están haciendo un par de preguntas que tendremos todavía unos 5 minutos para responder. Me preguntan, por ejemplo, Vero lo pregunta, en una cesárea, ¿de qué forma se puede lograr que el parto sea respetado? O sea, si una cesárea tiene que suceder por alguna razón, porque la mamá lo ha decidido o porque hay algún tema que necesite ser procesado ese parto con una cesárea, ¿cómo puede ser que esta cesárea sea una cesárea respetada también? Pau, quizás nos quieres dar algunas luces. Bueno, con respecto a la cesárea, si es que hay la posibilidad, lo ideal sería permitir que haya una labor espontánea, por ejemplo, cuando no estamos hablando de una cesárea que sea de emergencia por una situación clínica que sea muy determinante, no es justificante cesárea, procurar tener una labor de parto y si es espontánea, mejor realmente, ¿no? Porque significa que ahí estamos respetando ya el primer derecho del bebé, decir, bueno, estoy maduro, madura, voy a nacer, ahí voy. Que se activen estos mecanismos de labor que además son muy beneficiosos para el bebé, para la bebé, son beneficiosos también para la mamá, para su posparto. Ya en el momento de la cesárea es importante, por ejemplo, contar con un acompañamiento también, al menos, o sea, que esté la pareja o un acompañante de confianza, porque la cesárea también es una cirugía donde no te estás operando una rodilla, el apéndice, sino está de por medio el recibimiento de este ser que has estado esperando. Entonces, puede haber también mucha angustia y es importante tener la contención también ahí. Hay muchas maneras de hacer una cesárea también, que haya un recibimiento que sea sutil para el bebé, ¿no? Que no sea abruptamente arrebatado del cuerpo a la mamá, sino que inclusive en el momento de que nace hay una manera que sea amable de sacarle, como bajar la luz, que no le encandile. Algo importantísimo que siempre les recomiendo a las mujeres es que hablen con sus bebés si van a nacer por cesárea, ¿no? Que les preparen, les anuncien esta llegada. Yo siempre digo como, cuéntale que van a hacer por una ventanita, ¿no? Como, no vas a llegar por el túnel, el portal de tu vagina, pero va a llegar por la ventana y van a estar ahí para recibirle. Siempre hacer a los bebés partícipes de lo que les involucra, además, ¿no? Hay bebés que a veces nacen, sobre todo, como digo, a veces sin una labor de parto y son como dormiditos. Y yo les digo, parece que no se han dado cuenta que nacieron. Entonces yo digo, diles al oído, ya naciste, estás aquí. Ayudarles en esa transición que tiene otras implicaciones, ¿no? Y también para la cesárea es importante que sepan mujeres que ustedes pueden tener durante la cirugía sus bebés en el pecho. Entonces ahí es súper importante hablar con los pediatras para que comenten estas necesidades que ustedes sí las tienen y sepan que es posible, que es posible. Hay hospitales donde inclusive en el postoperatorio no le separan al bebé. Tú puedes estar con tu bebé ahí, con tu pareja, con tu acompañante ahí en el postoperatorio, ¿no? Entonces hay esas alternativas
la verdad es que no son todavía la mayoría, pero hay, entonces infórmense y saber que pueden también hacer el inicio lo más pronto posible de la lactancia, mantener este apego piel con piel. Quizás esas pueden ser algunas recomendaciones para la cesárea. Muchas gracias, Pau. Súper buenas recomendaciones. Hay una cosa que nos acaban de escribir Gabriela Pazmín de México. Me parece un tema súper importante en esto del parto respetado. Y dice, muy importante adquirir todo el conocimiento para ir al parto sin miedo, ya que facilita la experiencia del nacimiento del bebé y la madre. Creo que a pesar de ser derechos que son reconocidos y promovidos por la OMS, en el Ecuador y muchos otros países de Latinoamérica se habla solamente de la experiencia de personas que pueden pagar su atención privada. Creo que hace falta las experiencias de la gran mayoría de mujeres que están dentro del sistema de salud pública y seguro social. Me parece súper importante hablar de que el parto respetado muchas veces es como un tema que se maneja de clases, o sea, si puedo pagar por estos espacios, si puedo pagar por esta clínica que tiene como esta diferenciación o estos permisos que me dan como mamá, pero si voy a lo público, por ejemplo, ahí me tengo que hacer a lo que me digan que tengo que hacer porque no tengo otra opción. ¿Cómo lograr un parto respetado en estas condiciones? Majo, quizás tienes alguna idea tú desde tu experiencia de médico también. Yo no creo que sea de público o privado. La víctima está porque quiere estar. Cuando tú te empoderas y tú te empecinas en algo que tú quieres, tú lo puedes lograr. Y es tu derecho. Tú tienes el derecho, tú estás pagando. Así sea público, tú estás pagando con los impuestos. Ese lugar que te está recibiendo no te está dando nada gratis. No te está regalando nada. Ese servicio que te está dando es porque tú has pagado, porque tus impuestos se han ido ahí, porque parte de tu sueldo se ha ido ahí para pagar este lugar. Entonces tú puedes reclamar como cualquier cosa. Si yo voy y pido un jugo y me dan medio vaso o con una mosca dentro, yo estoy pagando por ese jugo. Nadie me está regalando y yo reclamo y digo, vean, este jugo con esta mosca yo no quiero. Y lo mismo es en el parto. Si estoy yendo, pero tengo que conocer, tengo que ir con conocimiento. Yo tengo derecho a llevar mi plan de parto. Este es mi plan de parto. Yo tengo derecho a ir con un acompañante. Si entro al hospital público y no me están dejando entrar, yo puedo reclamar. Y yo inclusive se pueden ir de ese lugar y buscar otro lugar. Yo una vez escuché a una partera que nos contaba de una mujer gordita que estaba en su parto en una institución, no sé en cuál, y que el médico le decía, uy, esta gordita no va a parir. Se paró y le dijo, yo como no voy a parir. Y se fue, se salió de esa institución y se fue a buscar otra en donde le respeten y en donde le digan, sí, usted va a parir, venga, pase y para. Pero es la mujer la que tiene que luchar, la que tiene que... Es lamentable, no debería ser así. Los médicos, los personal de salud debería saber, pero no sabe lamentablemente. Y entonces yo sí creo que la mujer tiene que pararse fuerte y decir no más. Estos son mis derechos, así yo quiero y por aquí yo voy. Y buscar ese lugar, no, de verdad es que no es de dinero, porque muchas parteras trabajan con trueque, muchas parteras tienen facilidades de pago, muchas parteras no cobran como cobra un médico. Entonces, no creo que sea de dinero. El dinero no creo que sea una de las causas. Yo creo que es el sometimiento en el que vivimos las mujeres, en ese ser calladitas, en no decir nada, en no reclamar, en coger lo que hay. Y no tienes que coger lo que hay. Tú puedes ir y luchar por lo que tú quieres y reclamar. Si es que las mujeres se levantan, las mujeres en el público, no hablo del privado, también en el privado sirve. A mí me violentaron mi parto en un hospital privado pagando montones de miles de dólares. Entonces no es por el dinero, pero si las mujeres reclamamos y decimos, a ver un ratito, así usted no me trata, o si uno le para y le dice, no, así yo no quiero, esto yo no quiero, yo creo que los médicos se van a poner a pensar y a decir qué estoy haciendo mal. ¿Por qué se está yendo esta mujer? ¿Por qué ya no vienen acá? ¿Por qué estoy perdiendo clientes? ¿No? Entonces, si empezamos a reclamar, creo que sí va a haber un cambio. Thais, ¿querías decir algo sobre este mismo tema? Es cierto
que las mujeres tenemos que informarnos, pero no es suficiente. En mi opinión, hace falta que el sistema de salud esté capacitado para proteger nuestros derechos. Porque en Brasil, por ejemplo, el nivel de cesáreas es mucho mayor en el espacio privado. O sea, las mujeres están pagando para un derecho ser vulnerado. Es casi 84% de Brasil, los privados, las cesáreas. O sea, el hecho de tener un derecho puede garantizar algunos o otros tratos, pero el parto sí es un acto político. Entonces, una mujer negra, pobre, migrante, probablemente no. Estamos hablando de Brasil. Brasil, la tasa de no entrada en el hospital para mujeres negras es el doble de las blancas. O sea, las mujeres negras no son aceptadas, estando en trabajo de parto, elas no son aceptadas en muchos hospitales. El nivel de episiotomías o de algún tipo de anestesia para las mujeres es denegado 3 veces más en las mujeres negras que en las blancas. Entonces, el cuerpo de una mujer dando a luz es un cuerpo político. La violencia obstétrica en Latinoamérica es una violencia de género, es una violencia que tiene cuerpo de mujer. Entonces, todas las opresiones que las mujeres ya sufren se muestran y se enseñan mucho más en el acto de dar a luz, porque el sistema de salud es un sistema muy poderoso, es un sistema con jerarquías muy fuertes, entonces la vulnerabilidad aumenta. Y es cierto, si yo tengo plata y no tengo información, sufro igual las mismas consecuencias, pero si no tengo información, no tengo plata, realmente se duplica la vulnerabilidad al maltrato. Entonces, la información es poder, pero la capacitación del sistema de salud, las capas de protección a esta mujer tienen que estar visibles para poder garantizar el parto respetado. Gracias, gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, es súper importante esto que estamos hablando ahora porque se evidencia, o sea, esta necesidad que hay de verdad de estar vigilantes, ¿no? Porque como hablamos de estas diferentes capas, sí, la principal siempre va a estar centrada desde la misma posibilidad de la mujer, ¿no? Desde información, empoderamiento, reconocimiento, recobrar todas nuestras capacidades. Y desde el otro lado siempre esta respuesta, ¿no? Porque necesitamos nosotros como mujeres, de la medida que estamos informadas, vamos a empezar a exigir otras cosas también. Pero va a tomar un buen tiempo hasta que haya una transformación real, ¿no? Entonces necesitamos complementar también esto con el activismo, digo yo, con visibilizar y decir, esto está pasando. Y es diferente. Lo que señala la Thais es súper importante porque, o sea, el otro día hablaba con una mujer, me decía, pero ¿cómo puedo exigir yo todo esto en el sistema público donde me voy a hacer atender? ¿Por qué? Porque me van a maltratar más cuando yo exija, ¿no? Entonces, entender también esta lógica de doble, triple vulnerabilidad desde un sistema que inclusive nosotros en Ecuador tenemos unas guías de práctica clínica que son bastante respetuosas, diría yo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero la ejecución no se lleva. Y eso parte entonces cuestionarnos por qué los profesionales no logran integrar esto, ¿no? Entonces, esta va a ser una transformación muy compleja que debe ser profunda, rotunda, que va a venir desde nosotras mismas, desde nuestras exigencias, ¿no? Entonces, desde ahí, claro, es una lucha que dices, pucha, encima la mujer está viviendo toda esta labor y tiene que estarse peleando con la gente. Bueno, la idea es no llegar, que eso se transforme. Entonces, por fuera, las personas que acompañamos también estamos, ¿no?, atentas en estas propuestas, en estos otros espacios que se complementan para que estas transformaciones se den. Y insisto, ¿no?, que sean de verdad para la mayoría. Gracias, Pau. Quizás, Majo, ¿quieres dar un mensaje final? Vamos finalizando este conversatorio. Tal vez decirles que acá se está implementando la ESAMIN, que es una certificación que tienen los hospitales públicos ahorita y que los privados se van a ir adhiriendo. Y en esta certificación del ESAMIN es una forma de atención al embarazo, parto y posparto sin vulnerar los derechos de la mujer.
Entonces, si es que pueden las mujeres leer un poquito sobre qué es esto, para que sepan cuáles son sus derechos y cómo debería ese lugar, esa institución que les está brindando el servicio, cómo deberían ellos atenderle, porque es una certificación que el ministerio está demandando para que se pueda como que reclamar y decir un ratito, pero aquí dice esto, ¿usted por qué me dice esta otra cosa? Y de esa manera un poco como con algo, con una base que se está teniendo ya, poder reclamar para que los médicos se despierten un poco, despabilen y un poquito empiecen a cambiar ese maltrato que se les ha hecho como normal, pero que no es normal, ¿no? Pero como que viene ya de generación en generación, que lo van aprendiendo porque así hacía el tratante y entonces yo voy copiando. Y muchas veces cómo se trata a la mujer o cómo se le, eh, sí, se les trata es por muchos mitos también. O sea, los médicos tienen muchos mitos arraigados y muchas malas prácticas arraigadas porque vienen de generación en generación. Entonces, cuando alguien les pueda hacer ver que por ahí no va, que eso que están haciendo no estoy aceptando porque no me gusta, entonces capaz y despabilan y empiezan a ver el otro lado, ¿no? Y a darse cuenta de que eso que están haciendo no está bien o aunque se veía normal, no está normal. Y empezar a ver el otro lado. Gracias, Majo. Qué importante información, que todas puedan volver a ver este conversatorio y un poco ir conectando las recomendaciones que ha dado cada uno. Thais, querida, cuéntanos algún mensaje final importante. Un abrazo, Ecuador. Extraño-les. Besos. Una información final. El parto respetado es nuestro derecho y tenemos que pelear por él. Nosotras como madres, como mujeres, como acompañantes, como pesquisadoras, como divulgadoras, como sociedad. No es la mamá no está sola en esta lucha, ¿no? Estamos realmente visibilizando, trayendo datos, exigiendo del sistema de salud, denunciando los malos tratos, traer voz a lo que significa vulneración de derechos es nuestra principal tarea y contar conmigo siempre. Gracias, Thais. Tao, ¿quieres decir algo más? Quisiera hacer una invitación quizás para no solo las mujeres, sino a todos los que están escuchándonos, de las familias, los padres, también como replantearnos los escenarios del parto, ya como yendo más allá, ¿no? A propósito del COVID, pensar en otras alternativas que pueden variar en amplitudes de parto en casa, parto hospitalario, después como que hay en el intermedio, ¿no? Conocer cuáles son nuestras posibilidades y comenzar a repensarnos, ¿no? Esta es una gran oportunidad para replantear cómo queremos vivir. Y como quizás cerrar diciendo como no es un tema de parir por parir, sino queremos parir bien, queremos que sea una experiencia positiva, que puede ser intensa, puede ser inclusive dolorosa, pero que sea de verdad una de las experiencias más bellas de tu vida. Entonces, eso es lo que yo deseo para todas las mujeres, que puedan ejecutar esta experiencia maravillosa, sagrada de este encuentro consigo mismas en esta transformación y con sus bebés. Gracias. Bueno, yo estoy profundamente agradecida con las tres, no solo por este conversatorio, sino por todo el trabajo que hemos venido haciendo en la cuarentena. De verdad que les agradezco muchísimo su sabiduría, les admiro a las tres, gracias por su trabajo y por todo lo que nos dan todos los días. Bueno, quiero que sepan que cada una de estas mujeres maneja un grupo de apoyo en lactancia, en posparto, en embarazo, y dan tips a mujeres que están de diferentes lugares del país, ahí como un poco en la incertidumbre del momento, y estas mujeres han sabido dar muchísima contención, muchísimo apoyo. Yo de verdad tengo un profundo agradecimiento a las tres y también mucha admiración. Les agradezco muchísimo por toda la información que nos dan, por las tribus que mantienen, por todo lo que generan a su alrededor y por acompañar. Gracias por acompañarme a mí también. Me hacen cada día más sabia. Así que les agradezco a las tres. Gracias por el conversatorio. Y para una próxima oportunidad espero seguirlas viendo y tenerlas aquí
en otros espacios para compartir su sabiduría. Les abrazo a las tres y gracias a todas. Abrazos a todas. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. ¿Ya? Ya. Gracias por compartir. Hagamos